¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos caminos esconden secretos que nunca aparecen en los mapas? Carreteras por donde viajamos todos los días, confiando en que nos llevarán a nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un tramo del que nadie regresa jamás? Bienvenidos a Donde Nunca Llegaron. Hoy exploraremos una historia que ha inquietado a generaciones en una pequeña región de América Latina. El kilómetro 46 de la carretera provincial 301, un punto que ha sido escenario de 17 desapariciones en menos de 3 décadas. Hombres, mujeres, incluso familias enteras, todos con un mismo destino: desvanecerse en la nada. Lo inquietante no es solo la cifra, sino la precisión. Todos desaparecieron exactamente en el mismo lugar, sin dejar rastro. Ni señales de violencia, ni huellas de freno, ni restos de pertenencias. Simplemente nunca más fueron vistos. En este video vamos a recorrer cada uno de los testimonios, las pruebas y las teorías que rodean a este misterioso tramo de asfalto. Un lugar que los habitantes del cercano pueblo de San Aurelio prefieren evitar, incluso durante el día. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me interesa saber hasta dónde llegan estas historias y si en tu región también existen carreteras o lugares malditos de los que la gente prefiere no hablar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos relatos, porque cada semana abrimos un archivo nuevo de desapariciones que parecen imposibles, pero que han marcado para siempre a comunidades enteras. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el kilómetro 46 te hará pensar 2 veces antes de volver a viajar de noche. La carretera provincial 301 conecta varios pueblos olvidados en el interior de un país latinoamericano cuya geografía mezcla montañas solitarias y extensos campos áridos. Entre ellos se encuentra San Aurelio, un pequeño poblado de apenas 1.200 habitantes, famoso en otro tiempo por sus cultivos de caña de azúcar y por una estación de tren que dejó de funcionar hace más de 30 años. Hoy, San Aurelio es un lugar donde la rutina avanza lentamente, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en una fotografía descolorida. Sin embargo, hay algo que rompe con la calma aparente. A solo 12 kilómetros del pueblo, la carretera se torna recta, silenciosa y rodeada de matorrales secos. Allí, en el punto exacto marcado por el mojón que indica el kilómetro 46, han ocurrido una serie de desapariciones tan precisas y misteriosas que han convertido a este lugar en una leyenda local, transmitida de boca en boca y evitada por quienes conocen la historia. El primero en desaparecer fue Mateo Rivas, un camionero que transportaba madera en 1992. Nunca llegó a su destino. Años después, una pareja recién casada, los Ramírez Gómez, se desvaneció con su vehículo en el mismo tramo. Lo más perturbador es que la policía encontró sus documentos dentro de la guantera del coche, pero el coche jamás apareció. Desde entonces, 17 personas han desaparecido en circunstancias similares, siempre en el mismo punto kilométrico. Ni la policía, ni los equipos de rescate, ni las investigaciones privadas lograron explicar lo sucedido. Los informes oficiales simplemente se acumulan en archivos empolvados, bajo la etiqueta de casos sin resolver. En este documental pseudo-real vamos a desentrañar lo que realmente ocurre en este tramo maldito. Analizaremos testimonios, mapas, supuestos informes forenses y sobre todo las teorías que circulan entre los habitantes de San Aurelio. ¿Es un punto de secuestro bien planificado? ¿Un fenómeno natural que escapa a la ciencia? ¿O acaso algo mucho más oscuro e inexplicable que desafía nuestra comprensión? San Aurelio es un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo.
Las calles empedradas, las casas de adobe con techos oxidados y la plaza central con un kiosco abandonado cuentan la historia de una comunidad que alguna vez tuvo prosperidad. Hoy apenas sobreviven gracias a la agricultura de subsistencia y a un pequeño mercado dominical donde todos se conocen por nombre y apellido. Pero hay algo que los habitantes de San Aurelio no suelen mencionar a los forasteros. En susurros, entre mates o café, se habla del kilómetro 46 como si se tratara de un lugar maldito. Uno no cruza por allí de noche, comenta doña Ángela, una anciana de 78 años que lleva toda su vida en el pueblo. Su voz tiembla cuando recuerda las desapariciones. Yo conocía a Mateo Rivas. Venía seguido por aquí a comprar pan antes de llevar la carga al otro lado. Era un hombre fuerte, trabajador, y de un día para el otro se lo tragó la carretera. Nunca más lo vimos, ni su camión, ni sus botas, nada. El relato de doña Ángela no es el único. Julián Torres, ex policía retirado, asegura que en 1997 participó en la búsqueda de una familia entera que viajaba rumbo a la capital. Los vecinos recuerdan cómo más de 20 voluntarios caminaron el tramo durante días, revisando cunetas, matorrales y quebradas cercanas. No encontramos absolutamente nada, recuerda Julián, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. El coche no estaba, no había huellas de frenado ni señales de accidente. El asfalto estaba limpio, como si nadie hubiera pasado por allí. Y lo peor fue que en el cuartel nos dijeron que dejáramos el caso, que no siguiéramos escarbando. Eso nunca lo entendí. La reputación del kilómetro 46 creció con cada desaparición. Los habitantes comenzaron a contar historias de luces extrañas vistas en la carretera, de sombras que cruzaban de un lado a otro en la madrugada e incluso de voces que se escuchaban cuando alguien se detenía demasiado tiempo en el lugar. En la actualidad, los conductores de autobuses prefieren hacer un desvío de 12 kilómetros por caminos de tierra antes que arriesgarse a cruzar el tramo maldito. Y aquellos que no tienen otra opción suelen hacerlo rezando, sin detenerse ni mirar por los retrovisores. Algunos forasteros, fascinados por las leyendas, se acercaron en busca de pruebas. Periodistas independientes, exploradores urbanos y hasta jóvenes curiosos. Pero todos ellos, al regresar, coinciden en lo mismo. La atmósfera del kilómetro 46 es sofocante, pesada, como si algo invisible observara cada movimiento. En este capítulo, hemos escuchado las voces de quienes viven con el temor de perderse en ese tramo de carretera. Voces que se repiten, que insisten en un mismo punto. El kilómetro 46 no es un lugar común. Es un espacio donde la realidad parece fracturarse, donde la lógica no alcanza y donde 17 personas han desaparecido sin dejar huella. El primer nombre escrito en los archivos polvorientos del Ayuntamiento de San Aurelio es el de Mateo Rivas, camionero de 42 años, desaparecido en junio de 1992. El informe policial, al que pocos tuvieron acceso, señala que Rivas salió de la localidad de Villanueva a las 06:30 de la mañana con una carga de madera. Su última comunicación por radio fue a las 07:15, confirmando que había pasado por el punto de control en el kilómetro 40. Nunca más se supo de él. La investigación inicial fue caótica. 3 patrullas recorrieron el tramo entre los kilómetros 40 y 50. Encontraron marcas de neumáticos que se desvanecían justo al llegar al kilómetro 46, como si el camión se hubiera desintegrado en ese punto. El oficial a cargo, teniente Ernesto Morales, escribió en su informe: no se encontró evidencia de accidente ni rastro del vehículo o del conductor. El asfalto estaba intacto, sin derrames de combustible ni huellas de arrastre. El caso de Rivas quedó abierto, pero pronto fue acompañado de un segundo expediente. En 1994, los recién casados Gabriela Ramírez y Tomás Gómez
Emprendieron viaje hacia la capital en su automóvil blanco, un Ford Falcon del 78. Nunca llegaron. Los familiares denunciaron la desaparición y al tercer día se organizó una búsqueda masiva. La policía encontró algo perturbador. En la cuneta, a 200 metros del kilómetro 46, estaba la billetera de Tomás, intacta, con documentos y dinero en efectivo. Pero ni el coche, ni la pareja, ni ninguna otra pertenencia aparecieron jamás. El periódico regional La Voz de Oriente publicó en portada: desaparecen 2 jóvenes en la carretera 301. La policía sin respuestas. El artículo incluía entrevistas a vecinos que aseguraban haber visto luces intermitentes en la madrugada anterior al suceso. Una mujer, identificada como Clara Muñoz, afirmó haber escuchado un zumbido extraño que provenía de la carretera. Era como un silbido metálico que duró varios minutos. Luego, silencio absoluto. La acumulación de casos llevó a que el gobierno provincial enviara un equipo de investigadores en 1996. Revisaron el terreno, tomaron muestras de tierra y asfaltado, instalaron cámaras ocultas e incluso consultaron a expertos en geología. El informe final, sin embargo, fue desconcertante. No se hallan anomalías físicas ni ambientales que justifiquen las desapariciones. Caso cerrado por falta de evidencia. A partir de entonces, los documentos oficiales parecen repetirse como un patrón. Un conductor, una familia, un grupo de jóvenes, todos ellos desapareciendo entre los kilómetros 45 y 47, siempre en circunstancias similares. Los archivos muestran diagramas, mapas y fotos en blanco y negro, pero jamás una explicación convincente. Lo más inquietante es que con cada desaparición se fue fortaleciendo un rumor entre los agentes. El teniente Morales, el mismo que había investigado el primer caso, dejó escrito en una nota personal que fue encontrada años después: no es un accidente, no es un crimen común. Algo ocurre en el kilómetro 46. Si lees esto, no conduzcas de noche por esa carretera. Esa nota nunca formó parte de los archivos oficiales. Se mantuvo oculta, circulando en copias clandestinas entre periodistas locales y vecinos de San Aurelio. Para muchos, es la única prueba de que incluso las autoridades saben que lo que ocurre en el kilómetro 46 va más allá de lo explicable. A más de 30 años del primer caso documentado, el kilómetro 46 sigue siendo tema prohibido en San Aurelio. Los más ancianos prefieren guardar silencio, mientras que los jóvenes, aunque curiosos, evitan hablar demasiado. Sin embargo, algunos habitantes aceptaron contar sus experiencias, siempre bajo la condición de mantener el anonimato o con la mirada fija en el suelo, como si temieran que algo los estuviera escuchando. Uno de ellos es Andrés Villalba, dueño de un pequeño taller mecánico. Afirma que, en varias ocasiones, clientes llegaron a su negocio con vehículos averiados justo después de haber pasado por el kilómetro 46. Lo extraño es que todos describen lo mismo: luces que se prenden y apagan solas, la radio emitiendo estática y una sensación de que el coche pierde fuerza aunque el motor esté intacto. A veces encuentro cables quemados sin explicación lógica, como si hubieran estado expuestos a una descarga eléctrica invisible. Otro testimonio inquietante es el de Mariana López, una maestra de primaria que vive en las afueras del pueblo. Recuerda claramente una noche de 2009, cuando regresaba en autobús junto a otros pasajeros. Apenas cruzamos el kilómetro 46, todos sentimos un silencio extraño. Ni los insectos sonaban, ni el motor parecía normal. Entonces vimos una figura parada al borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, completamente inmóvil. El chofer no frenó, siguió adelante, pero cuando miramos por la ventana trasera, ya no estaba allí. El chofer del autobús, que aún trabaja en la misma línea, nunca volvió a detenerse en ese tramo.
De hecho, cada noche los conductores se pasan la voz. No mirar a los lados, no reducir la velocidad, no hablar de lo que se ve en el kilómetro 46. Algunos vecinos aseguran haber visto luces en espiral sobre la carretera justo antes de una desaparición. Un ganadero local, Evaristo Gómez, cuenta que en 2016 perdió a 2 de sus vacas. Días después, encontró el cerco metálico retorcido como si algo lo hubiera golpeado desde arriba. No fue un animal ni una tormenta. Esa noche vi una luz azulada descender lentamente hacia el camino. No quise acercarme más. También circulan historias más perturbadoras. Voces que llaman por el nombre a quienes se detienen allí. Relojes que se detienen exactamente al marcar las 03:17 de la madrugada. Y un eco extraño que devuelve frases que nadie pronunció. Quizás el relato más estremecedor es el de Claudia Morales, hija del teniente Ernesto Morales, aquel oficial que investigó el primer caso. Claudia conserva un cuaderno viejo de su padre con anotaciones nunca publicadas. En una de sus páginas, escrita con letra apresurada, se lee: Kilómetro 46. Hay algo que toma a las personas, algo que no deja rastros. He visto sombras moverse entre los arbustos cuando no había viento. No estamos solos en ese tramo. Nadie debería volver allí. Cuando se le preguntó por qué guarda ese cuaderno, Claudia respondió con voz temblorosa: porque siento que lo que atrapó a mi padre en esa carretera todavía sigue ahí, y algún día vendrá por más. Estos testimonios, aunque imposibles de verificar oficialmente, coinciden en detalles inquietantes: luces, figuras humanas, descargas eléctricas y un silencio antinatural que precede a cada desaparición. Todos describen un mismo fenómeno, como si el kilómetro 46 fuera una grieta entre nuestro mundo y algo que aún no comprendemos. Cuando los casos comenzaron a acumularse, la primera explicación que circularon las autoridades fue la más lógica: crimen organizado. Según algunos informes extraoficiales, el kilómetro 46 podría haber sido utilizado como punto estratégico para emboscadas y secuestros. La recta larga, el poco tránsito nocturno y la cercanía a caminos secundarios lo convertían en un lugar perfecto para operaciones clandestinas. Un investigador privado, Carlos Dávila, asegura que en los años 90 había rumores de una red de tráfico de personas que operaba en la región. El kilómetro 46 era ideal para interceptar vehículos y desviar a los pasajeros hacia lugares aislados. Pero lo extraño es que jamás se encontraron huellas de violencia, ni casquillos, ni restos de lucha. Era como si los autos y las personas desaparecieran en el aire. La segunda teoría, propuesta por geólogos y físicos, apunta a un fenómeno natural inusual. Algunos estudios mencionan la presencia de campos magnéticos anómalos en la zona, capaces de alterar las brújulas y generar fallos eléctricos en los vehículos. Otros sugieren que podría existir una falla geológica con emisiones de gas que provoquen desorientación o incluso alucinaciones colectivas. Sin embargo, estas hipótesis tampoco logran explicar la ausencia total de restos materiales, ni autos abandonados, ni pertenencias, ni cuerpos. Más allá de lo racional, las teorías sobrenaturales son las que más eco han tenido entre los habitantes de San Aurelio. Una de ellas sostiene que el kilómetro 46 es un punto de convergencia, una grieta dimensional donde la realidad se dobla y engulle a quienes tienen la mala suerte de pasar en el momento equivocado. Varios testimonios coinciden en que justo antes de una desaparición se perciben luces y zumbidos, como si una energía invisible se activara. Otros van más allá y hablan de presencias humanas que custodian el lugar. Una leyenda local cuenta que, en tiempos coloniales, en esa zona existía un cementerio indígena profanado por hacendados españoles. Desde entonces, las almas de los caídos vagarían por la carretera cobrando venganza,
llevándose a quienes osan cruzar el tramo prohibido. Hay también quienes relacionan el fenómeno con avistamientos de objetos voladores no identificados. Un exmilitar retirado, que pidió mantener su nombre en reserva, declaró en 2012 que durante maniobras nocturnas vieron esferas luminosas descender justo sobre el kilómetro 46. No era nada que pudiera explicar como avión o helicóptero. La luz estaba suspendida en el aire y cuando desapareció, 2 soldados que estaban conmigo aseguraron haber visto una silueta caminando en la carretera. Yo mismo escuché un grito ahogado y luego nada. El enigma del kilómetro 46 parece nutrirse de todas estas teorías. Ninguna logra dar una explicación definitiva, pero todas tienen un punto en común. Aceptan que lo que ocurre allí no es normal. El silencio oficial, los informes cerrados y el miedo palpable en los habitantes solo refuerzan la sospecha de que hay algo mucho más grande y oscuro escondido en ese tramo. Así, el kilómetro 46 sigue siendo un terreno donde la ciencia, el crimen y lo sobrenatural se mezclan, dejando abierta la pregunta: ¿qué fuerza invisible se esconde detrás de las 17 desapariciones? El caso más reciente ocurrió en marzo de 2021, cuando Sofía Herrera, estudiante universitaria de 22 años, regresaba a San Aurelio desde la capital. Viajaba en un autobús interprovincial junto a 14 pasajeros más. El vehículo debía cruzar el tramo maldito alrededor de las 22:30, pero nunca llegó a su destino. El detalle más perturbador es que, a diferencia de las desapariciones anteriores, esta vez existían medios modernos de rastreo. El autobús estaba equipado con GPS y cámaras de seguridad internas. Según el registro satelital, la señal se perdió exactamente a las 22:32 en el punto exacto del kilómetro 46, ni un metro antes ni un metro después. Al día siguiente, equipos de rescate peinaron la carretera y sus alrededores. Encontraron las señales del asfalto marcadas por neumáticos que parecían detenerse de golpe. Pero el autobús nunca fue hallado. La grabación de la cámara interna, recuperada parcialmente de la nube, mostró escenas desconcertantes. Los pasajeros hablando normalmente, hasta que de pronto, una fuerte interferencia llenó la pantalla de estática. En los últimos segundos visibles, se distingue a Sofía mirando por la ventana con una expresión de pánico y murmurando algo ininteligible. La imagen se corta allí, como si alguien hubiera apagado la cámara desde fuera. El caso conmocionó a toda la provincia. Los noticieros locales hablaron de un accidente inexplicable, mientras que las autoridades volvieron a emitir un comunicado ambiguo. Seguimos investigando todas las hipótesis. Sin embargo, en San Aurelio, nadie dudó de lo ocurrido. El tramo maldito había cobrado nuevas víctimas. La madre de Sofía, Elena Herrera, todavía guarda mensajes de voz que su hija le envió antes de subir al autobús. En uno de ellos, Sofía bromea sobre pasar por el kilómetro 46. Si no llego, ya sabes por qué. Era una risa nerviosa, como quien habla de algo que no cree del todo, pero que siente demasiado cerca. Los familiares de los otros pasajeros también aportaron detalles inquietantes. Un hombre que viajaba en el autobús, identificado como Luis Varela, escribió un último mensaje en su teléfono a las 22:31. Algo raro pasa en la carretera. La radio no funciona y todos escuchamos un zumbido extraño. El mensaje fue enviado, pero nunca llegó a su destinatario. Con este último caso, la cifra de desaparecidos en el kilómetro 46 asciende a 17 personas. La coincidencia matemática refuerza la idea de un patrón oscuro que parece repetirse con precisión milimétrica. Lo más perturbador es que, desde 2021, no ha vuelto a registrarse ninguna desaparición. Como si, después de llevarse al autobús entero, el kilómetro 46 hubiera quedado satisfecho.
al menos por ahora. Pero los vecinos de San Aurelio aseguran que, en las noches sin luna, todavía se escuchan motores apagándose de golpe, voces que piden ayuda desde la distancia y pasos en el asfalto vacío. Y muchos creen que no será la última vez, porque el tramo maldito sigue ahí, esperando. El kilómetro 46 permanece como una herida abierta en la memoria de San Aurelio. 17 personas que salieron de sus casas con planes, sueños y destinos, y que nunca llegaron. Ni cuerpos, ni autos, ni rastros. Solo silencio, miedo y un archivo de casos que las autoridades prefieren olvidar. ¿Qué ocurre realmente en ese tramo maldito? Estamos ante una operación criminal invisible, un fenómeno natural fuera de nuestra comprensión, o un portal hacia algo que trasciende nuestro mundo. Las respuestas siguen ocultas, y lo único cierto es que la carretera 301 sigue allí, esperando al próximo viajero que se atreva a cruzarla. Mientras tanto, los habitantes del pueblo continúan sus vidas bajo la sombra del misterio. Algunos evitan pasar por la carretera incluso de día. Otros aseguran haber visto luces extrañas y figuras en la niebla. El eco de las desapariciones aún resuena, como si cada historia fuera un recordatorio de que el kilómetro 46 no ha terminado de cobrar todas sus deudas. Y ahora te pregunto a ti, ¿te atreverías a manejar por ese tramo de noche? ¿Crees que se trata de un fenómeno paranormal o de algo más terrenal? Déjamelo en los comentarios y dime también desde qué ciudad nos acompañas, porque quiero saber hasta dónde viajan estas historias. Si esta investigación te dejó con la piel erizada, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. En Donde Nunca Llegaron, cada semana abrimos un nuevo archivo de misterios y desapariciones que aún esperan ser contados, porque quizás el próximo caso sea incluso más cercano de lo que imaginas.